El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, hizo un anuncio en cuanto a la continuidad de precios cuidados y a la ampliación del número de empresas y de productos, pero dentro de ese anuncio señaló que hay, por un lado, un acuerdo por una canasta escolar, pero el anuncio que más impacto tuvo fue que se le va a poner un tope desde el gobierno nacional al aumento de las cuotas de los colegios privados, un aspecto que preocupa especialmente a las familias, pero también que impacta en el índice inflacionario, ese índice que Sergio Massa quiere contener y llevar al territorio del 3%, y en enero habría dado el 5,9%, por lo menos arriba del 5,5%. Hablamos con Javier Basanta Chao, que es el presidente de la Cámara que nuclea a los colegios privados en la provincia de Córdoba, y nos anticipa una cuestión importante. Anuncia que no pueden aplicar este escalonamiento que anunció Sergio Massa, ni el límite que le ponen en el aumento de las cuotas, que necesitan aumentos más fuertes para equiparar a la inflación, y anticipa que si los obligan a aplicar ese escalonamiento en las cuotas, van a ir a la justicia para tratar de frenar este anuncio que hizo el ministro de Economía. Escuchamos al titular de la Cámara que nuclea a los colegios privados. Javier, ha habido un anuncio importante del gobierno nacional en los últimos días, planteando que va a haber un límite al aumento de las cuotas de los colegios privados, una cuestión que preocupa al gobierno, la inflación y sobre todo lo atinente a las clases. ¿Tienen alguna notificación? ¿Saben cómo se va a aplicar? ¿Es viable? ¿Cómo lo ven el anuncio? Bueno, en realidad esto es algo que se viene conversando entre la representación nacional de las instituciones, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Educación desde hace unos días, en lo cual las jurisdicciones del interior estamos informando de que eso es imposible de aplicar. En primera instancia, el Ministerio de Educación de la Nación no administra colegios. Quienes administran colegios son las diferentes jurisdicciones, que son quienes pagan los aportes a las instituciones educativas con aporte para hacer frente a los salarios docentes, y al mismo tiempo es el gobierno, en el caso de la provincia de Córdoba, que conjuntamente con la representación gremial, que es la Unión Educadora de la provincia de Córdoba, son quienes fijan los incrementos salariales para el sector, que las instituciones educativas privadas adscritas al Ministerio de Educación de la provincia, tengamos o no tengamos aporte, debemos equiparar. O sea, que el incremento salarial que hubo entre enero 2022 a enero 2023 de un 108%, sumado al bono de 30.000 pesos que se dieron a los docentes en el mes de enero, realmente estamos por encima del 110% de incremento en lo que respecta a las cuotas o al inicio de cuotas del año 2022. Dentro de eso tenemos que saber que se fueron dando incrementos en el transcurso del año, pero esos incrementos no fueron suficientes y terminamos el mes de diciembre con una cuota deficitaria. Lo único que se pudo corregir para 2023 fue el tema de la matrícula, la cual en algunos casos, comparativamente a la del 2021, se incrementó en un 100% en el 2022 para la aplicación en 2023. Javier, ¿y cuánto debería aumentar la cuota ahora en el arranque de las clases para equiparar esta cifra que usted habla del 110% de incremento salarial? Bueno, en primer término, nosotros deberíamos ver de acuerdo a los incrementos que fue aplicando cada una de las instituciones, porque como le mencionaba, las instituciones que tienen aporte en el mes de marzo, abril de cada año tienen que presentar una declaración jurada estableciendo cuánto es el monto de cuota que pretenden percibir, y de ahí en más la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza en la provincia de Córdoba determina si le autoriza ese incremento o no. Y después, por otro lado, las instituciones que no tenemos aporte, tenemos que aplicar, de acuerdo a la oferta y la demanda, la mejor posibilidad de incremento que nos permita hacer frente a los costos.
Si nosotros hacemos un cálculo de lo incrementado en el mes, durante el año 2022, deberíamos decir que la última cuota cobrada del año 2022 se le debería aplicar un incremento que rondaría entre un 25 y un 40% de acuerdo al tipo de institución. ¿Tienen alguna comunicación, Javier, con el Ministerio de Educación de la provincia? El fin de semana nosotros contactamos al ministro Walter Graubach y él nos dijo que desconocen, que no han tenido ninguna comunicación de parte del Ministerio de Educación o de Economía de la Nación y que están pidiendo algún tipo de precisiones. ¿Ustedes tienen contacto con el ministro, con el ministerio para ver qué pasaría en el caso de que esto efectivamente se aplique o se busque aplicar? Bueno, nosotros estuvimos hablando con el ministro el día viernes, hoy tenemos una reunión a las 11 horas. Lo que hoy por hoy hay es un documento, un acta, una supuesta acta acuerdo que, que establece un incremento que es el que ustedes deben tener conocimiento, que es de un 16% en el mes de marzo y después entre abril y junio un incremento que ronda entre el 3 y el 4%. Ahora, eso no se ha firmado por las instituciones privadas y es algo que tiene que resolver el Consejo Federal del día jueves si lo acepta o no lo acepta. ¿Qué pasa en el caso de que ese esquema se aplique? A ver, las instituciones privadas sin aporte no estarían incluidas dentro de esa acta acuerdo. Las que tienen aporte, lógicamente, no van a estar de acuerdo con que se aplique y bueno, tendremos que utilizar todas las medidas legales a nuestro alcance para hacer respetar lo que se viene estableciendo desde hace muchos años, porque en definitiva, vuelvo a insistir, no somos nosotros los que fijamos la paritaria docente, nosotros no participamos en la mesa de negociación, es exclusivamente el Estado provincial con UPC, y es en función de eso que entiendo el Estado o el gobierno se siente en responsabilidad de analizar los incrementos y darse cuenta que las instituciones no se pueden mantener con lo propuesto por el Ministerio de Educación de Nación y la Secretaría de Comercio. Javier, ¿son distintos las ecuaciones para quienes reciben aportes con respecto a quienes no reciben aportes estatales? Porque hablando el tema de los aumentos salariales, ¿no? Quienes reciben aportes, los sueldos son cubiertos por por la provincia y por lo tanto el impacto no es tan directo. ¿Cómo funciona la ecuación allí según la categorización? Claro, lo primero que hay que ver que no todas las instituciones reciben el 100% de aporte. Ujú. Si nosotros tuviésemos que hacer un promedio, diríamos que más o menos el promedio está en el 40 al 50% de aporte promedio. Ahora, así bien, las que reciben el 100% de aporte, no es que paguen todo su personal con ese aporte. En realidad lo que cubre el aporte es la planta funcional equitativa que tiene una escuela estatal. Si nosotros hacemos la comparativa de lo que es una planta funcional en una escuela estatal con una planta funcional en una escuela privada, vamos a ver de manera prácticamente precisa de que hay una duplicación. Si hay 50 personas trabajando en una escuela estatal, hay 100 trabajando en una escuela privada, y eso se debe al diferencial de servicios, contención y otros métiers que tienen que ver con la educación privada, ¿no? Normalmente el incremento de la cuota se relaciona de manera directa con el incremento salarial. Si el incremento salarial es del 80, la cuota debe subir el 80. ¿Hay una relación allí? Y prácticamente, si hoy tenemos que hacer un análisis, prácticamente el 90% del incremento, o sea, de la estructura de costo de una institución, son salarios. Ujú. Y el otro 10% son servicios, que los servicios han aumentado prácticamente por encima de los salarios. Entonces, estamos en una disyuntiva importante y es algo
que nos está afectando a todos, pero desgraciadamente si nosotros no aplicamos los incrementos que tenemos que aplicar, es difícil que podamos seguir adelante gestionando las instituciones privadas. ¿Este esquema pensado por el gobierno nacional desfinanciaría las instituciones privadas? Lógicamente porque las instituciones ya han sufrido una pérdida. El último incremento antes de la pandemia fue en 2019 y el primer incremento después de la pandemia fue en el año 2021. Con el incremento que se aplicó en el año 2021, las instituciones educativas perdimos un 42% respecto de lo que se cobraba en el 2019. En 2022 medianamente se pudo acomodar la carga y prácticamente se pudo ir cobrando lo que sería necesario. Pero no se llegó aún, hay que terminar de ajustar con los incrementos que ahora se van a producir en marzo-abril, y tengamos en cuenta que ya se van a estar sentando para fijar una nueva paritaria docente, la cual va a establecer seguramente un incremento salarial del 40 al 45%. ¿Este tipo de aumentos está teniendo impacto en la matrícula de los colegios privados? No, en realidad yo creo que la sociedad argentina, en tanto y en cuanto pueda, sigue apostando a la educación privada. Nosotros no hemos notado, por lo menos en las instituciones que agrupamos, que hayan tenido pérdida de matrícula por traslado al área estatal. Y por el contrario, tenemos niveles que han crecido, como el inicial, pero eso tenemos que ser muy juiciosos en hacer el análisis si fue por un crecimiento demográfico o porque fue un cambio de gestión estatal a gestión privada. Pero nosotros seguimos creciendo en la matrícula de cada año, tenemos muchísimas instituciones que ya no tienen lugar, que no tienen banco. Por eso decimos a los padres que traten de aprovechar los horarios de la tarde, porque es ahí donde algunas instituciones privadas pueden tener posibilidad de matricular a sus hijos. Y bueno, nosotros creemos que todavía se sigue apostando por la educación privada, y la educación privada es lo que hoy por hoy parece ser le garantiza a las familias un futuro para sus hijos. Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara que nuclea a los colegios privados, anticipando que van a hacer presentaciones judiciales en el caso de que sea obligatorio el escalonamiento y el límite a los aumentos de las cuotas en las escuelas privadas. Nosotros llegamos al final de Mensaje Directo, nos vamos a reencontrar el miércoles, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan buen día.